Bienvenidos a En la Última Línea, al podcast de seguridad y defensa de La Razón. Cuando hablamos de seguridad, defensa y geopolítica, solemos movernos entre dos corrientes de pensamiento. Por un lado, el realismo, que pone el foco en los intereses nacionales, incluso si eso implica el uso de la fuerza. Por otro, el idealismo, que aspira a construir un orden internacional pacífico, basado en los derechos humanos, la democracia y el respeto al derecho internacional. En la práctica, sin embargo, valores e intereses no son compartimentos estancos, ni necesariamente excluyentes. Las estrategias de seguridad nacionales e internacionales suelen emplear un lenguaje ambiguo, combinando una mezcla de ambos. Valores e intereses parecen a veces una misma cosa y a veces cosas distintas. Entonces, ¿son reconciliables? ¿O hablamos de una tensión permanente, quizá irresoluble, entre ambos? Este debate no es solo teórico. Se dice, por ejemplo, que Occidente ha fracasado en el llamado sur global por intentar exportar ciertos valores sin tener en cuenta los intereses y las realidades locales. ¿Es esto cierto? En España, la nueva estrategia de acción exterior presentada recientemente por el ministro Álvarez habla, y cito literalmente, de una firme defensa de nuestros intereses y de los valores que definen nuestra sociedad. La democracia, los derechos humanos, el multilateralismo, el desarrollo sostenible y la cohesión social. En la realidad, ¿qué significa esto? ¿Qué papel juegan los valores y los intereses en la proyección exterior de España? En fin, desde el optimismo que siguió a la caída del muro, el discurso basado en valores parece haber perdido fuerza. Hoy las grandes potencias no ocultan su disposición a usar la fuerza ni su voluntad de poner el interés nacional por encima de casi todo. ¿Debemos entonces abandonar el lenguaje de los valores? ¿Y si al hacerlo estuviéramos contribuyendo a crear un mundo más inestable, más peligroso, regido por la ley del más fuerte? Para tratar estos temas tenemos hoy el privilegio de contar con un invitado de excepción, el coronel José María Pardo de Santayana, analista geopolítico y profesor asociado del CSDEN. José María, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. Quería comenzar introduciendo el tema que he tratado anteriormente. En la planificación de la política exterior, ¿qué papel deben jugar los valores y qué papel deben jugar los intereses? Bueno, lo primero que hay que decir es que los intereses legítimos de un país, que consideran y reconocen los intereses legítimos de los demás, es algo positivo y por tanto no es negativo, no hay ningún motivo. De hecho, cuando un gobierno es votado por el pueblo español es para que defienda sus intereses. La cuestión aquí en realidad es, bueno, ¿y los valores? ¿Qué papel juegan los valores en la política exterior? Pues si es para aplicarlos dentro del propio país, pues no hay tampoco ningún problema. Lo deseable es que un país haga su política exterior y conforme a sus valores. El problema es, bueno, y cuando queremos exportar esos valores fuera de nuestra frontera, entonces ya nos encontramos en un problema de relación. Si la otra parte lo acepta y lo reconoce, pues tampoco hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre cuando la otra parte se resiste? Pues entonces, primero, cada país tiene derecho a vivir conforme a sus propios valores, quiere decir que tampoco hay ningún derecho en sí mismo a imponerlos, ¿no? Hay derecho a proponerlos, a promoverlos, a procurar que esos valores arraiguen en la sociedad internacional, ¿no? Pero es que además se producen efectos contraproducentes, y esto lo hemos visto recientemente al intentar proponer, promover una serie de valores que hace resistencia en otros lugares del mundo, pues se consigue el efecto contrario, que es un poco lo que has comentado en la introducción. Se ha dicho que el declive de la influencia occidental en el mundo, hemos visto la retirada de Estados Unidos en Afganistán, la retirada de algunos países europeos de África más recientemente, tiene que ver con quizá haber promovido un discurso demasiado centrado en los valores. ¿Cree que esto es cierto? Bueno, yo lo que creo es que se han hecho políticas desacertadas. Uno puede tener unos valores y quiere promoverlos, pero hay que hacerlo también con sentido pragmático. Si uno quiere promover algo, pero el resultado es el contrario o hay resistencia, pues entonces no se consigue lo que se pretende, ¿no? Y en este sentido, yo recuerdo lo que suele decir Robert Kaplan hablando de Irak. Dice, yo visité Irak en la época de Saddam Hussein y escribí y dije públicamente, dice Robert Kaplan, dije, es imposible encontrar algo peor. Volví a Irak después y lo que encontré era manifiestamente peor. Quiere decir que uno puede pensar que ese sistema, como era el caso de Saddam Hussein, era contrario a los valores. Bueno, pues lo que se ha sustituido es todavía peor a lo que había luego. Entonces, a veces un régimen o una situación que no es del agrado desde el punto de vista de los valores o desde otro punto de vista del bloque occidental o de España en concreto,
pues hay que medir los pasos que se dan, porque uno puede pretender una cosa y conseguir lo contrario. Es un poco lo que ocurrió en la Libia, ¿no? Libia de Gaddafi, pues no era un régimen que respondiese al ideal de los valores occidentales o españoles, ¿no? Y sin embargo cayó el régimen de Gaddafi y lo que hay ahora pues es muchísimo peor, ¿no? Entonces también hay que ser pragmático y a la hora de hacer políticas basadas en valores, promover algo que realmente signifique una mejora y no un retroceso o un claro deterioro de la situación internacional. En ese sentido, esta semana se ha criticado mucho la visita del presidente Sánchez a China. Se ha interpretado como una suerte de afinidad ideológica hacia el régimen chino. ¿Cree que es más importante tener aliados que compartan valores o que compartan intereses, al menos ciertos intereses comunes? Pues yo lo que creo es que un país se relacione con otros países es un principio en positivo, ¿no? No es malo que los países se relacionen entre sí, indistintamente de que tengan o no afinidades ideológicas del sistema de valores, y por tanto que es mejor un mundo donde los países se relacionan que un mundo donde no se relacionan. O sea, la relación hace el mundo mejor, no lo hace peor, ¿no? Podríamos llegar a situaciones muy extremas en las que un Estado tuviera un comportamiento que ya no aconsejara tener una relación. Pero en principio yo no veo ningún inconveniente a que el gobierno español, este u otro, tenga relaciones con China en concreto o con otros países, aunque no compartan el sistema político democrático que tenemos en España. ¿Qué significa entonces defender España en el mundo actual? Estamos hablando de fronteras, de intereses materiales, de seguridad o también de valores. Y en ese caso, ¿cuáles son esos valores de los que habla, por ejemplo, el ministro? Primero, los países, como decía antes, tienen legítimamente el derecho a promover sus intereses y a relacionarse con los demás, porque esa relación es buena, ¿no? La relación comercial es buena para las dos partes, no hay ningún inconveniente. También tienen derecho a relacionarse por intereses de seguridad y lo hacen, y es bueno que eso es así. Será mejor tener relaciones de seguridad que tener relaciones de confrontación, ¿no? Y luego, en el tema de valores, depende de la capacidad de esa relación de aceptación de esos valores que un país quiere promover. Si ese país hace resistencia a los valores que España quiere promover, pues hay un límite y muchas veces será contraproducente intentar imponer esos valores, ¿no? Porque se pone esa sociedad a la defensiva, y hemos visto muchos ejemplos donde por exceso de presión el efecto es el contrario, porque en esta política de valores también hay que entender que se trata de un cierto paternalismo, ¿no? Una relación de supremacía moral respecto al otro país, y a ningún país le gusta que le traten de arriba abajo, y por tanto pues también hay que ser prudente. De hecho, esto tiene que ver con algo que has dicho en la introducción, en el sentido de que hay muchos países que han rechazado y se han acercado a las potencias autoritarias precisamente porque Occidente hace unas políticas que condicionan a una serie de valores esa relación. Y sin embargo, las potencias como Rusia o como China no lo hacen y resulta más cómodo relacionarse con ellos. Luego vemos que desde el punto de vista pragmático se consigue el efecto contrario y se consigue acercar a estos países o a estas potencias en un sentido que desde luego no está en el interés de España, ni siquiera desde la perspectiva de los valores. Sobre esto mismo le iba a preguntar, más allá del debate sobre la conveniencia o no de hacerlo, ¿puede un país pequeño o mediano, si se quiere, como España, permitirse hablar de valores en un mundo dominado por el interés y cada vez más de las grandes potencias? ¿Qué se puede hacer frente a potencias asertivas y más agresivas como China? Vemos que esto está en el centro de la cuestión sobre el, podemos decir, fracaso de algunas misiones de la Unión Europea en África, que han terminado apostando por grupos de mercenarios como Wagner. Sí, bueno, por poder, España puede promover unos valores. ¿Cómo no va a poder promoverlos? Lo que pasa es que tiene que estudiar la situación en la que están los países y ver cuál es la forma más práctica de promover sus intereses y sus valores, sabiendo que si hace políticas desacertadas, pues otros conseguirán acercarse más, y está en el interés de España mantener relación con esos países africanos. Luego, no le interesa hacer políticas que produzcan rechazo en esos países, ¿no? Por tanto, es un enfoque posibilista. Donde hay aceptación, pues no. Pero siempre, además, teniendo en cuenta el no caer, como yo decía, en el paternalismo, porque esto lo explotan las potencias como Rusia y como China, acusando a Occidente de querer mantener actitudes colonialistas.
Y de hecho, de momento, la estrategia de relato que están haciendo estas potencias está teniendo éxito frente a las políticas occidentales que no lo están teniendo, ¿no? Una gran preocupación estratégica desde el punto de vista español es que vemos que en el continente africano en concreto las potencias occidentales están en retirada y todas las demás están ampliando su presencia y su influencia. Luego, en ese sentido, tenemos que reconocer que algo estamos haciendo mal. Efectivamente. ¿Cree entonces que España tiene una voz propia en el debate internacional o vamos siempre a remolque de los aliados? Bueno, España tiene una voz en general en el contexto de lo que son las potencias europeas, de las que formamos parte, o en su día de la OTAN, y en otros aspectos pues tiene voz propia, dependiendo, por ejemplo, en Iberoamérica pues tiene más voz propia, o en los países más cercanos, en el Magreb o en el Sahel, España puede tener una voz propia que no se diferencia significativamente de las posiciones de los aliados más cercanos a España. Esta cuestión está también en el centro del debate sobre la cuestión de Gaza. Se ha criticado que la postura del gobierno de España, muy vehemente contra Israel, ha apostado casi abiertamente por defender al Estado palestino, podría haber perjudicado nuestros intereses, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de cooperación, en inteligencia. ¿Deberíamos apostar por una diplomacia más realista o eso sería traicionar ciertamente algunos principios que son, yo diría, incuestionables? Lo que sí creo es que hay que ser prudente y en el caso de este conflicto, pero más que la posición que pueda tener el gobierno, a mí lo que me parece que ha sido más dañino ha sido que dentro del gobierno se han mantenido posiciones distintas y en algunos casos se han hecho declaraciones muy radicales que no van a aportar nada positivo, pero pueden hacer daño a la diplomacia española. Lo ha mencionado antes cuando ha hablado de no caer en el paternalismo en la relación con algunos países del sur global, por ejemplo. ¿Qué lenguaje cree que debe emplear España al referirse a estos países que buscan cobijo cada vez más en otras potencias? Pues yo creo que lo que hay que hacer es sentarse con estos países y empezar por estudiar cuáles son nuestros intereses comunes. O sea, tratar al país de tú a tú, ¿no? Dos países, dos potencias o no potencias que tienen intereses comunes. Lo que tienen que hacer es empezar por reconocer cuáles son esos intereses comunes y no caer en una relación en la que se parte de una superioridad o supremacía moral de un país como el otro y que el otro, cuando lo aprecia así, se pone a la defensiva, ¿no? O sea, como principios generales, los países tienen que relacionarse en un plano de igualdad, ¿no? Incluso desde un punto de vista realista, cualquiera diría que el recurso a la fuerza siempre ha sido una alternativa a disposición de las grandes potencias, pero da la impresión, con la emergencia de China, con Rusia, incluso con la figura de Trump, que el recurso a la fuerza es ya no un recurso de última ratio, sino casi la primera opción que emplean las potencias para relacionarse con el mundo. ¿Cree que apostar abiertamente por una postura asertiva, como se dice ahora, convierte al mundo en un lugar más inseguro, más peligroso? Yo creo que en principio lo que está ocurriendo en el mundo no es una buena noticia. No es bueno que se apele tanto a la fuerza y que se haya renunciado al multilateralismo, y eso hace un mundo más peligroso, y está en el interés de España pues intentar promover políticas que en el grado de lo posible volvieran al multilateralismo. Lo que pasa es que el mundo es como es decir, y la capacidad de España de transformar o cambiar el mundo tampoco es tan importante. Entonces, pues tendrá que actuar el gobierno con los recursos que tenga, sabiendo el contexto en el que se está moviendo y que no lo puede. Y ahí pues hay que ser prudente y saber que hay riesgos importantes, que las tensiones son muy altas y que no es un país, España, suficientemente poderoso para poderse defender frente a todas estas situaciones, ¿no? En este sentido, decía Emilio Lamo de Espinosa, un país que no es suficientemente poderoso como España, ni es irrelevante que pueda permitir desaparecer en una cuestión, pues tiene que ser no cometer errores, no cometer fallos y de alguna manera también una cierta astucia diplomática para poder zafarse de estas situaciones que se le pueden producir contrarias a sus intereses, ¿no? Volviendo a la cuestión del viaje de Sánchez a China, algunos, como hemos comentado antes, lo han interpretado quizá como un gesto de mayor afinidad hacia China en el momento en el que Trump ha desplegado una retórica muy, muy agresiva contra sus aliados.
¿Cree que es lógico que España busque aliados más allá de sus aliados tradicionales para equilibrar la relación o considera que es una imprudencia? Bueno, yo creo que aunque es posible que Estados Unidos lo interprete en ese sentido, pues no debe ser así, porque España tiene derecho a relacionarse con China y no es Estados Unidos a quien le corresponde decir si España tiene o no, o debe o no relacionarse. Otra cosa es que sabemos que Estados Unidos o cualquier otra potencia, si España hace una política que no le interesa, le puede presionar, pero sería una presión ilegítima. Hemos hablado de la dicotomía aparente entre valores e intereses. Ustedes, de su experiencia, ¿cuál cree que son los principales intereses ahora mismo de España en materia de seguridad y defensa? ¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta? En este momento España, como toda Europa, se enfrenta a muchísimos retos, ¿no? Hay retos de seguridad por el este y hay retos de seguridad por el sur. La prioridad en España, por cercanía y porque le puede afectar de forma más directa, son los retos de seguridad que se producen al sur de España más que los que se producen al este, ¿no? Y en el caso de lo que está ocurriendo ahora en Ucrania en concreto, nos encontramos con que después de que Estados Unidos y Europa hubiesen mantenido una estrategia conjunta, ahora mantiene dos estrategias separadas y eso hace que la situación se vuelva todavía más peligrosa. Con lo cual a mí me preocupa que Europa quiera hacer una estrategia en este momento enfrentada tanto a Rusia como a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se va a resolver? Pues yo no lo sé, pero vamos a vivir durante un tiempo una situación de riesgo hasta que esto quede resuelto y esperemos que se resuelva positivamente. ¿Debe España hablar con una voz propia o en el marco de las relaciones europeas? Bueno, España no es un país suficientemente poderoso como para poder aspirar a tener una voz propia en este asunto, ¿no? Pero, aunque debe intentar alinearse con los socios europeos, puede tener en determinados aspectos una posición propia, lógicamente, como país soberano que es. Y para ir terminando y volviendo a la cuestión principal del programa de hoy, ¿puede y debe un país tener una política exterior moral, si es que tal cosa existe, sin poner en riesgo su seguridad y su influencia? ¿Son compatibles ambas cuestiones? Bueno, yo creo que la ética o la moralidad de una nación es sobre todo su propio comportamiento. Ese es el esencial. España debe tener una política exterior que responde a unos principios éticos y que es conforme a sus propios valores. Y en la promoción de esos valores en el exterior, pues debe ser pragmática. Allí donde esto es aceptable y es aceptado, hacerlo con prudencia y con inteligencia. Y allí donde encuentra resistencia, pues yo creo que no va a obtener nada. Luego, si no obtiene nada, incluso puede producir efecto contraproducente, pues yo creo que ahí el pragmatismo dice que hay también que saber dónde hay que saber frenar, ¿no? Muchas gracias, José María, por sus intervenciones, por haber aceptado nuestra invitación. Y a quienes nos escuchan, nos vemos la próxima semana, una vez más, en este programa, en La Última Línea, Seguridad y Defensa, aquí en La Razón. Muchas gracias.